Muy buenas noches a todos. El grupo de investigación en retórica, literatura y cultura de la Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica y la Asociación Peruana de Retórica, tienen el agrado de presentar al profesor Alex Morillo, que nos va a ofrecer una conferencia magistral sobre la ensayística del gran poeta Javier Sologuri. Alex Morillo es poeta y crítico literario, ha participado como ponente y organizador en diversos congresos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Escuela de Artes Escénicas y Literatura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Científica del Sur. Ha incursionado en la poesía, publicando en el 2008 el poemario Fragilidad de lo Visible, y un libro fundamental que ha escrito sobre la obra de Jorge Eduardo Eyelson, un gran poeta de los años 50 en el Perú. Es su volumen, su ensayo, La poética nodal, el nudo y su fundamentación estética en la poesía escrita de Jorge Eduardo Eyelson. La conferencia que nos va a ofrecer el magíster Alex Morillo lleva por título El consentido juego del sinsentido, la concepción de la poesía en la ensayística de Javier Sologuri. Doy pase al profesor magíster Alex Morillo. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor Camilo Fernández Cosman. En primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación de la Universidad de Lima y en concreto del Grupo de Investigación en Retórica, Literatura y Cultura para compartir, ¿verdad?, esta noche algunas reflexiones sobre un autor que desde luego es fundamental dentro de la tradición literaria peruana del siglo XX. Y agradecer y felicitar, desde luego, que se generen estos espacios de diálogo, de reflexión sobre la poesía peruana, entendiendo, por lo que me comentan, que desde luego nos están viendo diversos jóvenes, ¿cierto?, universitarios que no necesariamente incursionan en los estudios literarios, y esto hace más retador aún el hecho de reflexionar sobre un poeta para una comunidad universitaria diversa, ¿no? Variada, por supuesto. Voy a compartir un PPT que he preparado para ustedes y que iré explicando para desarrollar las ideas que quiero compartir esta noche. En efecto, decidí titular a esta intervención, a la de hoy, El consentido juego del sinsentido, que en verdad es el título de uno de los escritos de Javier Sologuri, ¿no? Donde entre los múltiples escritos que tiene, entre los múltiples ensayos, notas que ese autor ha desarrollado, que nos entregó, pues definitivamente hay una preocupación muy importante por cómo entender, cómo dar cuenta de la experiencia de la poesía, la experiencia del arte, la experiencia o la identidad del artista, su lugar en un escenario moderno, en una realidad moderna, y creo que ahí hay una línea temática muy concreta y muy lúcida por parte de Sologuri. Vamos a hablar previamente de alguna de las facetas de este autor, desde luego, ¿no? Yo partiría, en verdad, desde una cuestión un tanto testimonial. ¿Por qué digo esto? Porque quisiera comentarles qué me llevó bueno, dentro de mi formación literaria me especializo, intento generar una línea de investigación, desarrollarla en torno a la poesía peruana. Y la poesía peruana, por supuesto, tiene una serie de representantes muy importantes, extraordinarios, diría yo, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Javier Sologuri. Además de lo que uno podría decir, y en verdad podría uno tener tantos argumentos para señalar la importancia o el valor de la obra de Javier Sologuri, quería compartirles mi testimonio personal. ¿Qué me lleva
a estudiar, qué me lleva a indagar, qué me lleva a decidir, por ejemplo, esta noche compartir con ustedes algunas ideas sobre la obra de este importante escritor. Y lo primero que se me vino a la mente es este poema, sobre el cual vamos a hablar hoy también, porque si vamos a comentar la producción ensayística, la reflexión de un escritor, como Sologuren, imprescindible. Yo creo que se presta mucho plantear ciertas conexiones con su escritura ficcional, con su poesía. Hay una muy rica correspondencia entre la poesía de Sologuren, entre la escritura ficcional de Sologuren, y por supuesto su escritura no ficcional, vale decir, sus estudios, sus notas, sus artículos y sus ensayos, por supuesto, ¿no? Y este poema lo planteo para precisamente establecer esa correspondencia con algunos ensayos que yo voy a comentar. Me permito leerlo porque me parece que es un poema interesante. Es uno de los que más me gusta en particular de este autor. Se titula Márgenes y se encuentra en el libro Folios del enamorado y la muerte del año 80, de 1980, ¿no? Bueno, por supuesto surge una inquietud, una primera inquietud sobre cómo leer el poema. ¿Lo leemos de la manera tradicional, o sea, desde una lógica horizontal, o nos dejamos guiar por esa ruta que el poema traza y que nos lleva a leer verticalmente, ¿no? Voy a optar por esta última, ¿no? Escribo en la zona del silencio, no toco el centro, solo lo limito, el centro es un corazón en blanco que, sin embargo, está latiendo. Lee en ese centro, desvía la mirada unos grados a la derecha. Allí está el poema nunca alcanzado. Es ese su espacio. En esta columna gotean palabras, nada más que palabras. Al pasar acá, la mano, al trazar las letras o al picarlas, he dado el huidizo salto, el blanco queda blanco, blanco del deseo de escribir, de anotar. Silencios, entre estas dos columnas está el poema, la ausencia siempre presente, pero existen márgenes. Escribo en la zona del silencio. De hecho, he optado por una ruta de lectura. Otra podría ser la habitual lógica horizontal. No escribo al pasar, en la zona calá, del silencio humano, no toco él al trazar, y sucesivamente. Esto nos podría llevar a otras reflexiones, ¿correcto? Pero a mí me parece que este poema es muy especial, ¿no? Porque nos plantea un reto como lectores. Un reto que yo me permito graficar a partir de preguntas como la siguiente, ¿no? ¿Dónde está el poema? ¿Lo que acabo de leer es el poema propiamente dicho? Si yo hago caso ciertamente a la cuestión literal que me plantea el poema, las palabras reunidas en estas dos columnas me dicen que el poema no está en las palabras que están aquí, sino está en esa zona del silencio, esa parte del centro en la que no hay palabras. Por eso me pregunto dónde está el poema, ese verdadero poema del cual se quiere hablar, ¿no? Está en las columnas de palabras. Ese poema que estoy buscando como lector se halla, se encuentra en esas dos columnas que yo estoy percibiendo. Está en esa zona que la misma voz poética llama, está en la zona del silencio. Y si fuese así, hay una gran sorpresa. No veo a ese poema. Se me dice que hay un poema en el centro, pero no lo veo. Me pregunto, ¿ese poema se habrá escrito? Ese poema, si estuvo escrito, ¿por qué no está en ese centro? ¿O acaso es un poema que está por escribirse? Y me planteo otras preguntas más, ¿por qué no? Las palabras de ambas columnas, quizás una especulación mayor, ¿no?
Me pregunto, ¿las palabras de ambas columnas, de las dos columnas, son los insumos, los recursos para ese poema que tal vez aún no se escribe? O tal vez las palabras que están en ambas columnas no es que sean los insumos para un poema futuro, sino acaso son los restos, los residuos, si cabe el término, de un poema que seguro se escribió que por alguna razón no aparece ya. Finalmente, lo que estoy leyendo es el poema sobre un poema que ya no está. En verdad, he querido resumir mis inquietudes como lector en este conjunto de inquietudes. Y yo me preguntaba, todas las veces que he llegado a este poema, ¿qué tanta riqueza y qué tanta potencialidad de sentido puede tener un poema como este para generar dudas de este tipo? Para generar inquietudes de esta magnitud. Y si hay un poeta que escribe de esta manera, planteándome estratégicamente, audazmente, lúcidamente, ¿por qué no? Una paradoja, ¿no? Un sinsentido. ¿Acaso es un gesto contradictorio? Es porque ese poeta debe tener una visión sobre la poesía muy interesante y sobre el lenguaje muy interesante y sobre las palabras que se emplean en las ficciones literarias muy interesante. Confieso que este poema es el detonante que me llevó desde luego a indagar, ya no solo por el escritor de ficciones, que eso lo une, sino por aquel autor, aquel intelectual que definitivamente construyó, planteó, desglosó, desplegó un pensamiento muy rico y muy complejo sobre el arte de hacer poesía con palabras, ¿no? Pero, de hecho, sé que muchos jóvenes universitarios me escuchan y quizás es la primera vez que escuchan el nombre de Javier Sologure, y pensando un poco en ellos, me decidí a hacer una suerte de, por supuesto, muy mezquino resumen de lo que en realidad este extraordinario escritor logró, ¿no? Él nace en el año 1921 y muere en el 2004, y lo que ustedes están viendo a continuación son, ¿por qué no?, unos apuntes que de alguna manera determinan las facetas del poeta, ¿no? Del escritor. Fue, por supuesto, un gran poeta con más de 20 colecciones de poesía, reunidos en una edición que ha ya tenido diferentes ediciones, que se llama Vida Continua, ¿no? Aquí está, yo lo tengo aquí entre mis manos, lo pueden ver. Es un escritor definitivamente prolijo, ¿no? Prolijo, con una cantidad significativa de poemarios, muchos de ellos muy, muy buenos, muy representativos y que vale la pena revisar desde luego, ¿no? Pero además de ser un gran poeta y un poeta con una gran producción ficcional en términos de poesía, desempeñó una labor editorial muy importante. No olvidemos que lideró estas ediciones de La Rama Florida, toda esta suerte de gestos editoriales a partir de un mimeógrafo, ¿no? Donde gracias a esta editorial de Sologuren se pudo publicar una serie de libros que fueron de otros poetas y del mismo, claro, que fueron fundamentales en la tradición poética peruana, en la literatura peruana. Su labor como editor fue muy significativa y hasta ahora es muy recordada, ¿no? Pero además de eso cumplió una labor de traductor también bastante significativa. Solamente aquí refiero, enumero las poesías de diferentes latitudes que él pudo traducir. Tradujo poesía de Francia, de Italia, de Suecia, de Brasil, de Japón. Solo hablar de su faceta de editor o de traductor, cada una de estas facetas implicaría una conferencia diferente, definitivamente, ¿no? Y uno de los perfiles que los dos que siguen a mí me llaman poderosamente la atención, desde luego, ¿no?
el de ser un antologador, es un investigador que también tiene la visión, la sensibilidad para mirar la tradición, para valorar a los autores más representativos que escribieron antes de él y que escribieron, por supuesto, en su época, en su realidad inmediata, ¿no? Aquí menciono solo dos de estas diversas publicaciones en las que él participó. Por ejemplo, la famosa publicación La Poesía Contemporánea del Perú en el año 46, donde esta antología de poesía peruana, por supuesto, la editó junto a Jorge Edison y a Sebastián Salazar Bondi. Esta edición es muy importante. Justo ahí está la imagen del libro. La tienen ustedes en la parte derecha de sus pantallas. Porque es, a mi entender, una de las primeras publicaciones serias y rigurosas de poetas que antologan a otros poetas. En esta publicación no solamente se reunió la poesía de otros poetas que publicaron antes que estos editores, de Sologuren, Edison y Sebastián Salazar Bondi, sino que cada uno de ellos se encargó de escribir un pequeño estudio sobre los poetas antologados. Si mal no recuerdo, por supuesto, a Sologuren le tocó Egure y Westphalen, ¿no? Entonces, Sologuren pertenece a una generación como la del 50 que asume un rol serio y fundamental sobre cómo mirar la tradición de la poesía peruana y la modernidad o la modernización de esta tradición de la poesía peruana. Por eso me permito recordar esta publicación, ¿no? Y desde luego, otra publicación también importante es la Antología General de la Literatura Peruana del año 81. Y el motivo de esta conferencia, claro está, pasa por destacar su labor de ensayista, ¿no? Aquí solamente estoy enumerando algunos de los títulos que se han publicado y que han reunido la diversidad de textos donde Sologuren proyecta una serie de reflexiones sobre una cantidad enorme y muy rica de temas, ¿no? El andar del camino, varias gravitaciones y tangencias, hojas de herbolario. Como ven, estamos ante una figura multifacética. No solo se trata de escribir ficciones o de escribir poesía, sino de que fue un personaje, una figura del medio cultural peruano que hizo cosas importantes. Definitivamente tuvo gestos, acciones muy representativas para la tradición cultural, ya no solo literaria, ojo, para la tradición cultural en el Perú, definitivamente, ¿no? Desde luego. ¿Qué es lo que se puede decir previamente, acaso antes de entrar de lleno y puntualmente a algunos de sus ensayos, algunos de los ensayos de Sologuren? Por ejemplo, me permito recordar una apreciación de un gran amigo suyo, que es Jorge Eduardo Eyerson, que es otro gran poeta, un artista integral fundamental, importantísimo, ¿no? Muy allegado a Sologuren, como les digo, incluso compartieron proyectos literarios juntos, son los representantes máximos de la poesía peruana de mediados del siglo XX en adelante. Y Jorge Eduardo Eyerson publicó un texto, la primera vez que apareció fue en la revista Lienzo en el año 89, y lo tituló La pasión según Sologuren, ¿no? ¿Qué dijo Eyerson? Dijo lo siguiente, cito: la poesía, para él, para Javier Sologuren, sigue siendo una enfermedad deslumbrante, no un simple resfriado del alma o una tos de la inteligencia, sino un insondable pretexto para explorarse a sí mismo y, haciéndolo así, explorar el universo. Prácticamente es una poesía esta reflexión, ¿no? Llena de imágenes, ¿no? Me gustó y por eso quería compartirla con ustedes, porque esconde una verdad
o una premisa que de alguna manera nos conecta con los inicios de la modernización de la poesía en el mundo y en la figura de Baudelaire, por ejemplo, de Charles Baudelaire. ¿Quién no ha escuchado a Baudelaire? ¿Quién no ha leído acaso alguno de sus textos? Me hace recordar esto porque Baudelaire, ¿qué decía? Baudelaire, que además de ser un gran poeta, también fue un ensayista muy lúcido. Y en sus ensayos Baudelaire dice algo que siempre a mí plantea una idea que siempre me ha resultado llamativa, ¿no? Trata de entender, de imaginar cómo asumir la identidad del poeta o del artista. Y Baudelaire dice que el artista, para él, se asemeja al convaleciente, al niño, lo asemeja con el convaleciente y con el niño. ¿El convaleciente quién es? Pues es aquel que está saliendo de una enfermedad, ¿no? Está en franca recuperación. Y uno se pregunta, pero ¿por qué un poeta o un artista tendría que parecerse a un convaleciente o a un niño? Y lo que dice Baudelaire es que lo que comparten estos tres agentes, estas tres subjetividades, es que en ellos se activa una capacidad de asombro frente al mundo. El niño no deja de asombrarse por lo que ve, por lo que va descubriendo. Todo es nuevo para él, ¿cierto? ¿Y qué hace con el lenguaje cuando va descubriendo el mundo? Juega con el lenguaje, renombra las cosas. Uno le puede decir a un niño, esto se llama taza, esto se llama libro, esto se llama mesa, y él en su lenguaje lo procesa, juega con ese nombre, lo dice como quiere, reinventa el mundo a través del lenguaje, de su lenguaje. Y lo que dice Baudelaire, lo que sugiere Baudelaire es que el convaleciente pasa por lo mismo, ¿no? El convaleciente es alguien que supera la enfermedad que de alguna manera es un tipo de muerte. El convaleciente es alguien que vuelve a nacer en el mundo. Y la sensación del convaleciente es que está volviendo a vivir. Por ende, todo, absolutamente todo, cobra un valor diferente, cobra un brillo diferente. Todo vuelve a ser significado. Todo vuelve a ser una nueva experiencia. El artista, así como el niño y así como el convaleciente, como el enfermo en franca recuperación, es alguien que no se deja de asombrar frente al mundo. Y el artista que nos entrega, ya no solo hablamos del literato, hablamos de todo buen artista, sea un director de cine, un director de teatro, un músico, qué sé yo, un buen danzante, qué sé yo. Nos entrega visiones sobre el mundo, sobre ese mundo que nosotros transitamos todos los días y en el que supuestamente no hay ninguna novedad o no hay ningún valor más por destacar. El artista nos devuelve ese valor, nos entrega una nueva visión sobre la realidad. El artista, con su lenguaje, nos permite recuperar a nosotros, los lectores, la capacidad del asombro frente al mundo. Y me parece que la cita de Emerson va por ese sentido, ¿no? Es decir, recordar que Sologure padecía, entre comillas, de una enfermedad deslumbrante, o que él asuma, que Sologuren asuma que la poesía es una enfermedad deslumbrante, es porque lo está diciendo desde su convalecencia, desde su padecimiento, entre comillas, desde su afectación, desde su vinculación absoluta y extrema con una experiencia de la que nunca puede salir y acaso de la que nunca quiere salir. ¿Correcto? No es una simple enfermedad, no es un simple resfriado o una pequeña tos, no es una pequeña o mínima alteración del alma o del cuerpo. Es una transformación
irrenunciable. No se puede renunciar a la enfermedad de la poesía. No podemos renunciar a eso que la poesía nos da, que es esa capacidad de asombro. Me parece que por ahí podemos entender la dimensión de estas palabras de Jorge Eduardo Eyerson en torno a Sologure, ¿no? Y creo que esta capacidad de asombro se ajusta muy bien con el hecho de que Eyerson dé cuenta de esta exploración, ¿no? De que Sologure entendió que a través de la poesía podía explorarse a sí mismo y el universo. También, brevemente, claro, me permito recordar otra, digamos, consideración de otro crítico y estudioso de la literatura peruana como Jorge Cornejo Polar, en su libro Estudios de la Literatura Peruana, del año 1998, incluye un estudio que titula La poesía de Javier Sologure. ¿Qué dice Jorge Cornejo Polar? Cito: estamos pues en presencia de una concepción y una praxis poética, la de Javier Sologure, que privilegian, ojo, lo emocional, pero que no obstaculizan, por cierto, ni la nitidez y el rigor del discurso intelectual, no hay oscuridades insalvables en esta poesía, ni el despliegue de una vasta, original y muy hermosa imaginería, ni el fluir de un ajustado ritmo verbal. Solo que todo eso, pensamientos, imágenes, palabras, vibra como transido por un viento emocional intenso, pero recatado y sombrío, discretamente contenido y sabiamente soterrado. Lo que me interesa de esta cita de Cornejo Polar es cómo entiende que en Sologure, en la forma en cómo Sologure concibe la poesía y la ejercita, lo emocional es un componente matriz fundamental. Y no dejo de pensar, por supuesto, que lo emocional, en ese sentido, no solamente es no solo podemos asumir que cuando decimos que el poeta explora su dimensión emocional, no solamente pasa por decir que el poeta escribe lo que siente, no solo pasa por entender la emotividad como un efecto del cuerpo y del alma en función de un acontecimiento, no. Para estos poetas lo emocional era la base de una experiencia de conocimiento. No todo es estrictamente racional. El hombre y la mujer pueden construir conocimiento desde la emotividad, desde la intuición, desde la sensibilidad. No sé por qué no dejo de pensar en Vallejo también, cuando digo estas cosas, ¿no? Creo que ahí hay una conexión importante con Vallejo en ese sentido, ¿no? Tomando en cuenta lo que dice Jorge Eduardo Eyerson y Jorge Cornejo Polar, quiero plantear esta premisa, esta afirmación, que es la que guía lo que va a venir ahora, que es ya leer un poco más a Sologure. El poeta es un intelectual orgánico e integral, definitivamente, ¿no? O sea, lo que pretendo, en todo caso, no solo es destacar la imaginería, ese potencial rico de la imaginación de Sologure en el terreno de la ficción, sino que entender que eso tiene un vínculo, un complemento fundamental con esta capacidad del poeta para conceptualizar lo poético, para idear lo poético, para desplegar una racionalidad sensible desde la emotividad en torno a lo poético. Esa integridad de una figura como Sologure para engranar, ¿cierto?, sus posibilidades ficcionales y las no ficcionales me parece una cuestión importante, ¿no? Lo digo de otra manera incluso. Con Sologure reafirmo la convicción de que los poetas, de que el poetizar es un gesto de intelectualidad también. Definitivamente, ¿no? Me permito retener la cuestión de la emotividad para precisamente explorar este primer fragmento de un ensayo de Sologure que se llama La mente abstrae. Quiero que ponga mucha atención a cómo él tiene una visión muy crítica, muy aguda, en torno a la racionalidad del hombre moderno, ¿no? Dice Sologure: quizás no sea excesivamente aventurado
afirmar que toda la historia intelectual del hombre, ¿no?, se reduzca a ese esquivo encuentro, a esas nupcias diferidas entre lo que plantea la razón y lo que la vida, entiéndase sangre, instinto, azar, deseo, sentimiento, va surtiendo originalmente por sí misma. Luego señala, en medio de esas dos fuerzas, vale decir, la racionalidad del hombre es una fuerza para su logro, y la realidad misma, la realidad palpable, la viviente, la realidad vital, la realidad concreta, es otra fuerza, ¿no? En medio de esas dos fuerzas, necesarias pero de signo contrario, se sitúa, nos parece, la creación poética y la artística. Fíjense cómo lo acaba, ¿eh? El flujo vivencial que nutre ambas manifestaciones encuentra su cauce en la forma de la poesía, ¿no? La forma es así rescate y redención de las oscuras peripecias vitales. ¿Qué está queriendo plantear Sologure en una reflexión como la que acabo de leer? Como les decía, lo que está contraponiendo, lo que está planteando como una suerte de divorcio, de desfase, es que en la vida intelectual del hombre, el hombre al parecer ha generado toda una fuerza de razonamiento, una serie de abstracciones en esta carrera empedernida en torno al mito del progreso, esa intelectualidad fría, calculadora, que no retrocede, que es incesante, que por supuesto ha traído mucha evolución, que ha traído mucho crecimiento en todos los ámbitos de la vida del hombre, pero es como una carrera, el hombre ha entrado en una carrera de razonamiento en donde es indesmayable ese trote, esa corrida, esa aventura de la razón, que por supuesto tiene, como les digo, cosas positivas, pero también eh, tiene cuestiones que ponen en riesgo la condición humana del hombre, su humanización también. Y por el otro lado está esta otra fuerza, dice, de la realidad a la que tilda o en la que Sologure cree ver una serie de diversidades infinitas y alucinantes, ¿no? Lo que está diciendo Sologure de alguna u otra manera es que el hombre ya ha construido digamos, toda una experiencia de racionamiento, pero que no necesariamente toda esa abstracción tan racional, tan intelectual, tan sofisticada en ideas y teorías, a veces está conectada con la propia vida, con la inmediatez del mundo, con las cuestiones más vitales y esenciales del mundo. Es como que si el hombre persiguiera construir una idea sostenida y profunda sobre la realidad, pero eso hace, construye una idea sobre la realidad, pero se olvida de la experiencia misma de la realidad. No deja de anclarse, ¿no? Esa teorización, esa gran racionalización, no tiene un anclaje vital a veces. El hombre por decirlo de una manera, el hombre podría deducirse lo que dice Solomon, que el hombre se ha perdido en medio de esas grandes abstracciones en las que se encuentra. Solomon ve eso, un divorcio, y lo que dice es que el arte, y en concreto el arte poético, es rescate y redención, dice. Vale decir, el arte puede ser esa abstracción particular, ese gesto de razonamiento que pueda hacer posible conectar la racionalidad del hombre con la realidad. La poesía puede ser una forma de anclaje, puede ser una forma de equilibrio del mundo, puede ser un razonamiento que reordene el mundo, puede ser un razonamiento que lo regenere, que regenere nuestras concepciones de cómo asumir el mundo y cómo vivir en él, ciertamente, ¿no? Por ende, la poesía, desde la óptica de Sologure, puede ser ese ejercicio de abstracción y de emotividad que no deja de construir conocimiento, pero sobre todo no deja de construir conciencia. Eso me parece muy interesante por parte de Sologure, definitivamente, ¿no? Cómo
visualiza la poesía o la experiencia poética como la posibilidad de volver a centrar al hombre en la realidad. ¿Acaso la razón lo ha descentrado? O sea, es como si el hombre hubiera metido su racionamiento en una serie de revoluciones que lo han descentrado finalmente acaso de las cuestiones más significativas de la vida, ¿no? Paso, bueno, digamos, podríamos decir más de esta primera reflexión, pero quiero mostrarles al menos un par de ideas más. En otro ensayo, en otra escritura de Sologuren titulada El consentido juego del sinsentido, que además da título a mi conferencia, nuestro autor dice lo siguiente, por ejemplo: el disparate literario, poético en verdad, agiliza la mente, permite escaparse, aunque sea por unos momentos, a la lógica concatenadora y alertadora de los hechos cotidianos. Toca los linderos del acertijo del chiste y, como estos, provoca un conato liberador de las leyes del sentido común. En su juego gratuito y libre de la poesía se halla la razón de su ejercicio. En este fragmento yo identifico por lo menos algunas palabras clave, ¿no? La poesía entendida como un disparate, como un juego gratuito y libre, y como aquella manifestación que está al límite o se acerca a otras formas de significación y de lenguaje del hombre como el acertijo o el chiste, ¿no? ¿Qué podríamos deducir de cuestiones como estas? En principio, que Sologuren se atreva a llamar a la poesía o la experiencia de la poesía disparate, me parece que puede ser un buen pretexto para, ¿por qué no imaginar de que las ficciones, en el fondo, de alguna manera, plantean un sinsentido, ¿no? O sea, las ficciones nos pueden proyectar ideas cabales, profundas, sensibles, muy centradas, muy elaboradas sobre la realidad, pero también puede jugar con el sinsentido de las cosas, con el afán de refundar nuestra manera de ver el mundo. El poema que acabamos de leer de Sologuren, por ejemplo, hay un carácter ciertamente contradictorio, no sé si llamarlo más o menos absurdo, ¿no? De escribir, se está desarrollando un poema y de pronto las mismas palabras me dicen que el poema no es esto que estoy leyendo, sino lo que está en el centro, en esa zona del silencio, ¿no? Creo que esta cuestión del disparate o del sinsentido ficcional, como lo llamo, tiene que ver de alguna manera con cómo la poesía es capaz de llevarnos hacia los linderos de la razón, del razonamiento, ¿cierto? Y es muy interesante cómo también Sologuren habla de que la poesía rompe la concatenación, la rutina, el orden rutinario, los moldes cotidianos, ¿cierto? Y que de alguna manera encontramos en la poesía el esbozo, la tentativa de nuevos órdenes, de nuevas construcciones sobre la realidad. Y es muy interesante, agiliza la mente. Me parece que hay un paralelismo interesante ahí también porque la poesía es aceleración también, ¿no? La poesía puede ser una experiencia de aceleración, de movilización del lenguaje y del conocimiento. Y hay un paralelismo, digo yo, interesante porque esta agilización de la mente, esta aceleración de la razón, puede estar corriendo paralelamente a esta carrera empedernida de la razón instrumentalizada y consumista del hombre también. Es muy interesante salir del molde de que el poeta es un sujeto del detenimiento, de la observación, de la contemplación cauta y sigilosa. No, también es un reordenamiento, una remoción, ¿cierto? Una multiplicación del ritmo de cómo pensamos y sentimos las cosas. Puede ser entendido de esa manera, ¿por qué no? Y el hecho de que plantee una familiaridad con el acertijo y el chiste, me parece, y con el juego, me parece más que, vamos, más que sugerente, ¿no?
Las preguntas que yo les lancé sobre el poema es porque lo que yo hice como lector fue dejarme llevar por el acertijo que planteaba el poema. O sea, la poesía puede ser ese terreno del lenguaje, ese lugar del lenguaje donde se me es permitido especular, sospechar, dudar, desdecir, volver a decir, negar. Voy y vengo en ese poema, no sé cómo tratarlo, lo reinterpreto, lo vuelvo a leer. Lo que me está regalando la poesía en ese momento es un terreno de lenguaje liberado para la especulación, para la sospecha, para la duda. Pregunto yo, nosotros que somos seres de lenguaje, en todo momento, definitivamente, en las otras circunstancias comunicativas donde vivimos, donde somos universitarios, donde tenemos que decir la respuesta correcta en los exámenes, ¿cierto? El docente que tiene que desarrollar un contenido muy ordenado y lo más preciso posible del contenido. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de tener una experiencia donde la razón de ser sea precisamente el no acertar, el no llegar a una gran y única verdad, en donde la duda sea un ejercicio de creación, de creatividad, de imaginación, donde yo puedo afirmar algo y después retrotraerme, ¿no? Volver sobre mis pasos, y eso es entendido como un gesto creativo. ¿En cuántas circunstancias de la vida y del lenguaje yo puedo hacer eso? Yo creo que la poesía, eso lo entiendo gracias a Sologure, la poesía es capaz de devolvernos, como decía Baudelaire, la infancia del lenguaje, ¿no? De devolvernos la capacidad de asombrarnos de las palabras y de lo que éstas dicen y lo que pueden decir y lo que no. Estamos muy maquetados en una visión normativa y reguladora del lenguaje en la vida común. Yo no puedo ir interpretando libremente un informe médico, una receta o un contrato. Tengo que ceñirme a la rigurosidad de la precisión, pero en el arte no. Esos gestos contenidos que en otras circunstancias del hombre no se permiten, son liberados y provocados en el terreno del lenguaje y en el terreno de la poesía, ¿no? Y la concepción del juego también es interesante, ¿no? Cómo Sologuren permite, asocia la poesía como un juego y en ese sentido conecta la idea del sentido lúdico del poema. El lector juega en el poema, pero las preguntas que lanzo aquí es, ¿con qué juega el lector? ¿Con quién juega el lector? ¿A qué juega? Y sobre todo, y más importante aún, ¿qué se juega el lector? Cuando leo el poema de Sologuren, vamos, yo me pregunto si en verdad no solo se trata de adivinar acertijos, ¿no? Como lo dice Sologuren, de adivinar dónde está ese poema, o si el poema está o no está, sino que de alguna manera también, si yo acepto jugar, o sea, si acepto leerlo, está poniendo a prueba la concepción que yo tenía sobre poema, ¿cierto? Sobre ficción, sobre el lenguaje. Uno nunca es el mismo cuando entra en el terreno de la lectura de la poesía, porque también pone en juego sus propios principios, sus propias perspectivas, sus propios criterios de cómo asumirse como sujeto del lenguaje. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y creo que un poema como este lo logra, ciertamente, ¿no? Sé que el tiempo es apremiante y solamente quería quedarme con esta idea. Por ejemplo, solo para correr, solamente un par de minutos. Lo que hace Sologuren, por ejemplo, en otros textos, como por ejemplo La imaginación de la letra, es otro ensayo muy interesante de este autor, voy a avanzar un poquito nada más, entiende que la poesía le devuelve esta potencialidad óptica a la palabra.
La palabra no solo es un trazo contenedor, un contenedor pasivo de sentido. La palabra puede, o el poeta lo que hace es le devuelve la condición de imagen, el potencial de imagen a las palabras. Las palabras no solo son trazos, digo yo, no son plantillas frívolas donde un sentido se va a esconder. Las palabras también pueden ofrecer una potencialidad visual inusitada, insospechada, ¿no? Como dice Sologuren en este ensayo, las letras son composiciones ópticas, ¿no? Este es un pequeño poema de Sologuren, por ejemplo, Viento de vocales, y creo que en este, fíjense las vocales, ¿no? O sea, si yo les digo que este es un poema, y uno viene con una concepción ciertamente tradicional de que es un poema, que es un conjunto de líneas o de versos, reunidas estrofas, y que de alguna manera hay cierta secuencialidad, que uno tiene que seguir, cierta medición rítmica o silábica. Choca frente a esta otra concepción de poesía, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿las vocales quieren decir algo o quieren mostrar algo? Quieren validarse como receptáculos de un sentido y receptáculos lógicos y secuenciales articulados en letras ordenadas, o de este juego de la espacialidad construir la imagen precisamente del viento, la dispersión, del juego con la página en blanco. La poesía recupera la plasticidad de las palabras, definitivamente, ¿no? La capacidad de ser, la palabra de ser un recurso multisígnico, ciertamente. La palabra que puede ser entendida como un gesto performático, escultórico, plástico, visual, donde hay movilización, donde hay cromaticidad, donde hay desplazamiento, donde hay ritmo, donde hay aceleración o agilidad, como lo decía Sologuren, ¿correcto? Bueno, sé que estoy con el tiempo, ¿verdad? De hecho, queda corta una exposición como esta de un ensayista de la magnitud, por supuesto, de Sologuren. Seguramente espero hayan otros momentos para mostrar otros ejemplos de la ensayística, de las ideas de este autor. Me he permitido por lo menos brevemente referir 3 de sus ensayos. Y de hecho, creo que por lo menos sí se puede notar cómo, digamos, la sensibilidad de un poeta que despliega en la ficción también encuentra un correlato en una sensibilidad de corte reflexivo, donde la poesía es una preocupación permanente y constante, ¿no? Me parece que esta faceta ensayística de Sologuren da para múltiples estudios. Este es entiendan mi conferencia como una invitación para leer a Sologuren también en sus múltiples facetas, desde luego, ¿no? Yo lo dejaré aquí, por supuesto, agradeciendo otra vez a la Universidad de Lima, al grupo de investigación del doctor Camilo Fernández, también por supuesto agradecer al profesor y amigo Eduardo Lino por la invitación. Y bueno, si hay un momento para las preguntas o comentarios, encantado, claro está. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia, profesor Alex Morillo. Pasamos a las preguntas. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer por el chat, en fin. Yo tengo alguna reflexión que quisiera hacer. Hay una cita de César Moro que me gustaría traer a colación, que aquí la tengo anotada. El arte empieza donde termina la tranquilidad, decía Moro. Y esta idea me vino a la memoria cuando usted afirmó que había una oposición entre la racionalidad cartesiana
y lo que es la vida, la emoción, etcétera, ¿no? ¿Qué lazo hay entre el surrealismo, por ejemplo, de César Moro, de Westphalen, y la poesía de Solo Guren, en relación con la crítica de la racionalidad cartesiana, utilitaria de la modernidad? Creo que hay puentes significativos, por supuesto, profesor, porque si intentamos advertir, pues, sobre todo en la primera etapa poética de Sonoguren, y la abordamos desde estas inquietudes, tomando en cuenta ciertos criterios surrealistas, podemos, por ejemplo, pensar en cómo toma valor y dimensión en la poesía de Sonoguren su asomo frente a la naturaleza y por lo mismo la exploración de la sensorialidad de la voz poética. Me parece que eso es un punto fundamental. Y si, por otro lado, hay una crítica ahí sugerida en torno a esta racionalidad consumista, mecanicista, ¿verdad? Es porque se apuesta, y creo que esto es muy propio de surrealismo también, se apuesta por explorar otras facetas de conocimientos del hombre, otras experiencias de conocimiento del hombre. Y creo que no solo lo digo yo, sino recuerdo esto precisado por otros, por supuesto, estudiosos muy renombrados de Sologuren, como el profesor Ricardo Silva Santisteban o Luis Rebasa Solaluz, que ponen atención sobre precisamente esta dimensión de la emotividad planteada como una experiencia de conocimiento, esbozada como una experiencia de conocimiento que el poeta trata de dirigir, de construir. Me parece que ese es un punto fundamental que puede ser un punto de contacto interesante para tratar de establecer correspondencias entre la estética surrealista y, por supuesto, esta manera de concebir y de hacer la poesía por parte de Sologuren. El micrófono parece, profesor. Estoy silenciado, perdón. Hay una pregunta. ¿Quién cree que recibió más influencia en el Perú, por ejemplo, de la poesía de Javier Sologuren? ¿Qué autor peruano ha recibido influencia de la poesía de Sologuren? Yo creo que es una pregunta compleja porque no tengo un nombre preciso, pero yo lo que sí puedo decir es que la generación del 50, con Sologuren, Eyelson, Blanca Varela, sí generaron una repercusión importante, por ejemplo, en la generación significativa que viene posteriormente a ella, ¿no? Que es la generación del 60, por ejemplo, ¿no? Si uno lee los primeros poemas de Heró, por ejemplo, uno se encuentra con esta impronta de la idealización de la naturaleza, por supuesto, y de este trato de la emotividad también. Me parece que la generación del 50, y Sologuren ahí, por supuesto, genera así un efecto importante en las generaciones posteriores, sin lugar a dudas, ¿no? Y además, por otro aspecto importante, que ya lo señalaba Rebasa también, y recuerdo mucho esto, de que Rebasa ve en esta generación del 50 a un grupo de escritores intelectuales que se está preguntando mucho por la concepción de la tradición literaria, ¿no? De la tradición literaria. Y creo que ese gesto comunitario colectivo de esta tradición, de esta generación del 50, incluyendo Sologuren, sí generó un efecto importante en la búsqueda no solo estética, sino intelectual de los escritores que venían después, definitivamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cómo Bracero explora esta concepción de la realidad y de la identidad de una literatura peruana también, por ejemplo, ¿no? Me parece que esa fue una lección importante y Sologuren definitivamente está como una figura representativa e influyente, ¿no? Otra pregunta, ¿de qué manera la poesía de Sologuren se vincula con el factor del ludismo o sea, ¿de qué manera la poesía de Sologuren con el factor del ludismo se relaciona con las vanguardias? O sea, el aspecto lúdico que señala Sologuren se relaciona con el vanguardismo. Desde luego, o sea, eso sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a, recordemos
que las vanguardias históricas, si se refiere a las vanguardias históricas, de las que inician la década del 20, entienden en la asociación de la experiencia artística con el juego una posibilidad para reposicionar la actividad literaria en medio de una realidad social donde el artista era marginado, donde el artista era invisibilizado, ¿no? Vamos, es más, diría yo, profesor, antes de la vanguardia, ¿no? Recordemos el poema Albatros de Baudelaire, ¿no? Donde se grafica muy bien cuál es ese malestar del artista o del poeta simbolizado en el albatros y cómo torpemente aparece en la ciudad, en el llano, y cómo es violentado también, y cómo se empodera la figura del artista a partir de la visión de su abstracción, de su ascendencia, ¿no? De la ascendencia del albatros. Me parece que la concepción del juego no solamente pasa por el experimentalismo, eso yo sí quisiera comentar, ¿no? Porque yo creo que la concepción del juego en la poesía, que la encontramos por supuesto en la vanguardia, no se reduce al hecho de asumir de que los poetas vanguardistas asociaron el juego con la experimentación. Es eso, y además yo creo que es un gesto de posicionamiento estético, el hecho de asumir la poesía con el juego. Creo que esa es una herencia de los simbolistas, llevada al máximo por la vanguardia histórica, y que por supuesto sirve de lección para las tradiciones que vienen después, ¿no? Para los poetas que vienen después. Hay otra pregunta que también tiene que ver con la vanguardia, y se dice aquí que mi consulta, uno nunca es el mismo cuando se ingresa al terreno de la poesía. Mi consulta trata sobre esos espacios poéticos que Sologuren descubrió en la vanguardia. ¿Qué espacios poéticos, dicen aquí, descubrió Sologuren en la vanguardia? Fue traductor, etcétera, ¿no? Me imagino que se está refiriendo a las influencias, ¿no? Claro, De la vanguardia. claro. Bueno, ya hemos hablado un momento del surrealismo, pero creo que está, por qué no, la impronta del dadaísmo también, ¿no? Del futurismo también, cuando se problematiza la lógica y la función de la razón instrumentalista, me parece, ¿no? O sea, yo tomaría en cuenta esas, bueno, no sé si llaman los espacios, pero ¿por qué no esas influencias poéticas de la vanguardia? Desde luego, ¿no? No solo, ojo, en Sologuren, ¿no? Eso lo vemos muy claramente en Eyerson también, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Hay otra pregunta aquí que la voy a intentar resumir porque está un poquito extensa. Uh-huh. Hay en Sologuren un lenguaje que nace de la página en blanco como Uh-huh. creación, una suerte de retórica del silencio provocadora. Por ejemplo, en el poema, ¿no? Bueno, te dejo con la respuesta. Desde luego, ¿no? O sea, y en Sologuren adquiere un matiz muy interesante, ¿por qué no llamarla? Esta suerte de estética de la hoja en blanco, ¿no? O sea, el hecho de cómo se potencializa la capacidad de significación de la hoja en blanco. Porque en este poema Sologuren, ¿por qué no se está sugiriendo que las palabras que dan vida a estas dos columnas se mimetizan con esa hoja en blanco? Porque finalmente esas palabras son los márgenes de ese poema que supuestamente está en el medio, ¿no? O sea, creo que hay también una perspectiva muy sensible sobre la materialidad de la palabra, ¿no? Cómo la materialidad de la palabra se confunde también con la materialidad significante de la hoja en blanco. Me parece que de esa perspectiva se puede hacer una lectura del poema también. O sea, la palabra no solamente como el recurso que construye el poema, sino como el recurso cuya materialidad particular también sitia al poema, le da un borde, ¿no? Le da un contorno. Se está, digamos, poniendo sobre la mesa, creo yo, ¿por qué no decirlo así?, las múltiples dimensiones del lenguaje también, ¿no? ¿En qué dimensión del lenguaje en ese poema está el poema que ocupa la zona del silencio?
dónde están las palabras de ese poema que no vemos, en qué dimensión del lenguaje está. Se juega con una suerte de multidimensionalidad del lenguaje, me parece, ¿no? También. Claro, una autorreferencia también, porque habla del silencio y el poema termina allí, ¿no? Una pregunta que quisiera hacerte, aquí tomo del chat. ¿En qué consistiría la poética de Sologuren desde un marco mayor como la idea de posmodernidad, por ejemplo? En el contexto posmoderno, ¿cómo se ubicaría esta literatura? Y eso creo que está muy presente, o en todo caso muy palpable en el primer ensayo que me permití citar, ¿no? Porque hay una suerte de, ¿por qué no decirlo?, de problematización de los grandes relatos, ciertamente, ¿no? El mito del progreso, el mito de la racionalidad instrumentalizadora, es un gran relato de la modernidad, y creo que si hay un guiño de problematización, de relativización de este gran relato del progreso, de esta concepción, de esta gran abstracción del hombre donde todo lo controla con la racionalidad y con el lenguaje. Esa relativización de ese paradigma me parece que nos da un indicio, una señal de este espíritu más contemporáneo de la poesía de Sologuren, definitivamente, ¿no? Bien, hay otra pregunta. ¿Qué obra recomendaría en primer lugar para comenzar a leer a Sologuren? ¿Cuál sería la puerta de entrada? Bueno, de hecho decía que hay tantas, tiene tantas colecciones de poesía nuestro querido autor, que es en particular muy difícil solo mencionar unas cuantas, pero me permito al menos sugerir las que a mí más me llaman la atención, ¿no? Dentro de los poemarios que tenemos de Sologuren, a mí en particular me gusta mucho, por ejemplo, Otoño en Lechas, ¿no? Del año 59. Y otro conjunto de poemas que a mí en particular me parece bastante significativo y revelador es Folios del enamorado y la muerte, ¿no? Esos dos poemarios, esos dos conjuntos, me parecen bastante reveladores y creo que de alguna manera también nos pueden permitir acercar a lectores que no están tan acostumbrados a la poesía peruana, mostrarles una versión muy versátil de Sologuren. ¿Por qué no también estos haikus escritos en un amanecer de otoño, ¿no? Esta simplicidad, esta sutileza del manejo del lenguaje también. Creo que puede ser una lectura muy entrañable para aquellos que quieran iniciarse definitivamente en la poesía de este autor, ¿no? Desde luego. Hay una pregunta bastante interesante. ¿Qué mensaje podría tomar a los jóvenes lectores? ¿Qué mensaje de los jóvenes lectores podrían tomar de la poesía de Sologuren en el mundo actual, ¿no? En la reflexión actual. Estabas hablando justamente de lo visual, que me pareció interesante. Estamos en una cultura de lo visual actualmente, ¿no? Sí, sí, estamos, por supuesto, profesor, estamos imbuidos, sumergidos en una cultura de lo visual. Y la pregunta es, si los jóvenes de hoy están sumergidos, bueno, no solo los jóvenes, todos nosotros en una cultura de lo visual, esta cultura de lo visual no solo está en estos discursos que nosotros podemos entender como no académicos, como las culturas populares, las culturas de los medios masivos, también está en este terreno académico, literario, poético, tradicional, que quizás no se asoman por temor a entender, a asumir de que es una poesía compleja, es una poesía desfasada, y no lo es, ¿no? Me parece que una poesía como la de Sologuren también se conecta con esta cultura de lo visual, esta cultura de la imagen, y reta a repensar la funcionalidad de la palabra como lenguaje. Y creo Una que eso es última importante. pregunta, muy interesante. Una última pregunta. ¿Se podría decir que en las vanguardias se potencia la afectividad que cuestiona la razón instrumental y positivista? Totalmente, totalmente, ¿no? Y creo que se podría hacer ahí una lectura, vamos a llamarla así, comparada,
entre cómo se rescata la emotividad como una experiencia significativa y de conocimiento para el hombre que plantea Sologuren, con otros poetas un tanto anteriores, Vallejo y Eguren, definitivamente, ¿no? O sea, me parece que estos poetas también ven en la emotividad una dimensión del hombre que también, en la cual se puede construir un conocimiento significativo de la realidad. Pero ojo que en el caso de Vallejo, en el caso de Eguren y de Sologuren, de estos nombres que estamos poniendo sobre la mesa, no es que se opongan, yo no creo que ellos opongan la emotividad a la razón. Yo creo que lo que quieren hacer es hacer un espacio a la emotividad para que entre con la abstracción, con la racionalidad del hombre y construyan una experiencia de conocimiento mayor. No creo que simplemente sea una oposición, ¿no? No pasa por ahí, me parece. Claro, el binarismo además ha sido cuestionado desde el punto de vista de las ciencias humanas actualmente, porque se habla de una racionalidad imaginativa, ¿no? Correcto. Hay otra pregunta, si me permites, para ir terminando, porque el tiempo Claro. nos va ganando. Dicen de Sologuren y otros poetas que tienen la capacidad de asombro como la de un niño, ¿no? ¿Cómo es posible que esa búsqueda por el descubrimiento sea ordenada y apaciguada para adaptarse al estilo bello de un poema, ¿no? O sea, cómo esta capacidad de asombro del niño se puede luego reestructurar para crear un poema, construir estilísticamente un poema. Lo que pasa es que esa capacidad de asombro no es inédita en ese sentido, ¿no? O sea, esa capacidad de asombro que vislumbraba Baudelaire y que creo que todo poeta moderno de alguna manera potencia, no pasa por una inocencia absoluta frente al lenguaje. Y esto es muy interesante porque esa capacidad de asombro también trae consigo un ejercicio de conciencia muy lúcido y muy elaborado sobre la composición misma del poema, ¿no? No es una capacidad de asombro absolutamente inocente de la experiencia de la racionalidad. Es recobrar la capacidad de asombro, la capacidad primera de asombro. Eso es una manera de ¿por qué no decirlo?, de reorganizar la experiencia racional del hombre. Me parece que esa capacidad sobrepasa por eso, ¿no? Reorganizar la experiencia racional del hombre. Creo que eso es lo que hace el poeta, que también tiene esta faceta ensayística, ¿no? Hay otra pregunta más, y creo que con esto terminamos porque el tiempo nos va ganando. ¿Qué otros ensayos reflexionan sobre poética y el quehacer literario en Sologuren? ¿Algún otro ensayo en particular? Desde Quizás sobre luego, las culturas originarias, algún sí. ensayo. Ese Yo, por aspecto me ejemplo, gustaría. solamente para mostrar, eh, digamos, para quizás generar o plantear la invitación a la lectura, yo quería, bueno, ya no me doy el tiempo, pero aparte de la imaginación de la letra, que en verdad lo comenté muy brevemente, está esto otro ensayo, Me hallo, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Y yo recomendaría, tal vez en la universidad tenga un profesor, no lo sé, no sé si lo tienen, esta edición que sacó de la producción completa de la producción de Sologuren, si pueden acceder a estos volúmenes. Se congeló la imagen, al parecer, Alex. Donde se reúnen la producción reflexiva de Sologuren, los ensayos reunidos bajo el nombre de Gravitaciones y Tangencias. En esta edición, sobre todo, ¿no? Creo que en los ensayos reunidos bajo este título son los que de manera más particular revelan esta inquietud de Sologuren en torno a la experiencia del artista, a la experiencia de la poesía, en torno a la estética y demás, ¿no? Además que van a encontrar una preocupación de Sologuren por muchos otros temas, ¿no? En verdad, sus inquietudes eran bastante variadas, bastante diversas, ¿no? En todo caso, por supuesto, si quieren seguir conversando sobre este tema, puedo dejar mi correo o contactar
a la universidad y con gusto puedo seguir sugiriendo otros títulos y otros autores. No sé si sabía, profesor Camilo, pero bueno, estoy desarrollando hace un tiempo, he dictado un curso de esto en San Marcos, por ejemplo, de poetas ensayistas, ¿no? Ahorita lo estoy dictando en la maestría de San Marcos, por ejemplo. O sea, analizamos a los poetas, pero no su producción poética, sino sus ensayos. Estamos desde González Prada, pasamos por Vallejo, Sologuren, Uren, Juan Ramírez Rich, Chirinos, Montalbetti, Eyerson, ¿no? Toda la producción, bueno, no toda, sino la producción ensayística de estos autores y sobre todo en ensayos que se preocupan por la poesía. Creo que se puede hacer una exploración interesante ahí, ¿no? Bien, voy a dar por finalizado el evento. En primer lugar, quiero agradecer al magíster Alex Morillo por la excelente conferencia que nos ha ofrecido sobre la ensayística de Javier Sologuren. Espero tenerlo en otra ocasión aquí en la Universidad de Lima. Ha sido un Mucho gusto gusto. realmente. Agradecer al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima por la organización del evento y a la concurrencia por las preguntas, por la atención ofrecida, dada a la mencionada conferencia. Muchísimas gracias a todos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias.